Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Rafael Lamelas, periodista en El Ideal en Granada. ¿Qué tal estás? Muy bien. Vamos a analizar la temporada 19-20 del Granada. Vamos a empezar. El Granada tenía el objetivo de la permanencia y ha hecho una grandísima liga, logrando el séptimo puesto, que da además para jugar en competición europea. ¿Se tenía previsto acabar también la competición? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Era inimaginable, ¿no? Un equipo recién ascendido. Encima se encontró algún contratiempo económico en pretemporada por la salida a la luz del caso de Adrián Ramos, que provocó un recorte en el tope salarial del equipo, pues era absolutamente inimaginable que Granada pudiera hacer una temporada así. Es cierto que el equipo había sentado unas bases muy sólidas en segunda división, que era un equipo muy férreo, muy correoso, muy competitivo, pero a nadie le podía caber de la cabeza, ni siquiera más optimista, que pudiera acabar la liga en séptima posición, que este año encima daba acceso a disputar las previas de la Europa League, ¿no? O sea que Sí. un sueño para cualquier aficionado de Granada y evidentemente pues algo que no estaba en los papeles, ni mucho menos. Un gran entrenador Diego Martínez, ¿no? Con todo lo que está consiguiendo. Sí, mira, hoy leí una entrevista en la que hacían referencia a Julen Lopetegui y comentaba una frase de Monchi que decía que a él le gustaba fichar jugadores y entrenadores que a veces tienen que dar un pasito atrás en sus carreras, ¿no? Quizás a Diego Martínez le pasaba un poco eso, ¿no? Desde muy joven ha ido dando pasos hacia adelante y había tenido esa experiencia en Osasuna con un proyecto importante, con un presupuesto grande, recién descendido a segunda división para intentar recuperar rápido la máxima categoría. No acababa de, no habían ido las cosas todo bien que esperaba, se había quedado fuera del periodo de ascenso, venía de ese pasito atrás, como decía, y yo creo que viene a Granada con muchas ganas, ¿no? Aparece en Granada con la ilusión de hacer algo importante, con un Granada que está en unas circunstancias muy parecidas a las de él, que también se había quedado fuera de las opciones de regresar a la primera división, y bueno, asentando primero unos principios en todos los aspectos en segunda división, luego han causado una temporada brillante en primera. Que el Granada también había hecho muy buen papel en la Copa del Rey, consiguiendo llegar a semifinales y por poco no llega a la final. Sí, sí, ya te digo que durante varios minutos estuvo en la final, llegó a remontar el partido de los Cármenes, el gol en contra encajado en San Mamés, las cosas le fueron razonablemente bien. Es cierto que el formato de la competición este año le ha beneficiado, porque se disputaban en eliminatorias un solo partido hasta semifinales, que tuvo enfrentamientos entre contrarios de inferior categoría y que eso también le pudo beneficiar, aunque es cierto que también se tuvo que adaptar a circunstancias anómalas como el césped artificial, pero bueno, ahí se repuso un calendario muy apretado, con partidos de liga los fines de semana y eliminatoria de Copa en 3 semanas. Llegó hasta, derrotó al Valencia en cuartos de final de los Cármenes y luego en estas semifinales pues lo tuvo muy cerquita, ¿no? Hubiera sido ya una temporada para enmarcar, ¿no? Final de la Copa del Rey, Sí. séptimo puesto en la Liga, yo creo que evidentemente no hay ningún precedente en la historia de Granada. El Granada está apostando por un proyecto continuista, dando continuidad a los jugadores para la siguiente temporada y además con los que estuvieron cedidos, eh, también incorporándolos también o teniéndolos para la siguiente temporada. ¿Te parece que es una buena idea esa de cara que va a estar en tres competiciones el dar continuidad al proyecto? Sí, desde luego. A ver, eso lo han tenido muy claro desde que empezó este extraño mercado de fichajes, porque, bueno, ni siquiera la temporada prácticamente termina ahora, ¿no? Con la final de la Liga de Campeones y con la última eliminatoria de ascenso a Primera División. Es decir, estamos viviendo un año extrañísimo, donde hay muy pocos movimientos, todos son estrategias conservadoras por cuestiones económicas derivadas de la situación de pandemia, por el coronavirus. Y es cierto que Granada lo ha tenido muy claro desde el principio, ¿no? La continuidad en su proyecto, lo tenía subrayado. Es cierto que había aspiraciones que eran muy complicadas, pero bueno, en algunas de ellas se está trabajando muy duro para recuperarlos. En otros casos ya los tiene aquí, pues bueno, de Soldado, de Gonalón, de Fulquier, el regreso de Jesús Vallejo, trabajando, intentando ultimar la vuelta de Ángel Herrera y bueno, y soñando por a ver si qué pasa al final, qué carambolas ocurren porque Carlos Fernández pueda volver como seguido. ¿No? No es nada fácil, evidentemente el chaval quiere quedarse en el Sevilla, abrir su hueco allí, y evidentemente hay otros pretendientes que incluso estarían dispuestos a pagar el traspaso, pero bueno, la ilusión permanece. El hecho de que el proyecto de Diego Martínez les haya dado mucha confianza a todos está ahí, está sobre la mesa, y veremos de aquí a unas semanas cómo termina de configurar su plantilla de Granada.
Sí, ahora vamos a analizar un poquito la plantilla. La portería yo creo que está bien cubierta, ¿no? Con Rui Silva como principal. Sí, con muchas amenazas, ¿no? Ha sonado muy fuerte tanto para el Sevilla como para el Betis. Parece que el Sevilla, de alguna manera, yo creo que se baja de la puja porque, bueno, tiene Bakic y tiene Abono, ya es una Europa League espectacular, ¿no? No creo que tenga ninguna duda de que son los porteros para la temporada que viene. Con el Betis tenemos alguna duda, estaban cerrando el fichaje de Claudio Bravo, hay que ver lo que ocurre con Joel y con Dani Martín, pero bueno, siempre han mostrado interés, pero bueno, ha sido taxativo, a pesar de que el jugador acaba contrato en 2021, la exigencia es la cláusula de rescisión, que se eleva a 15 millones de euros, por tanto parece que es algo disuasorio. En Portugal tampoco parece que aparezcan algunos de los tres grandes detrás de Ruiz, de hecho ha habido algunos fichajes también para las porterías, por tanto el Granada tiene la esperanza de que Ruiz siga siendo su portero y conseguir en las próximas semanas, meses, una renovación que permita pues espantar fantasmas, ¿no? Y relajar un poco el Mm. ambiente al respecto. ¿En defensa crees que necesita algún refuerzo? Bueno, en defensa el Granada ha recuperado a Jesús Vallejo, que yo creo que ha hecho unos meses bastante buenos. Quizás no ha acabado de eclosionar como él esperaba, porque el parón ha afectado a todo eso y el Granada tenía una Mm. defensa muy consolidada con Domingos Duarte, con Germán Sánchez, con Víctor Díaz, Carlos Neva a la izquierda. Pero bueno, yo creo que el regreso de Jesús Vallejo es bueno. Hay que tener en cuenta que Germán tiene 33 años, que Víctor Díaz también ha superado la treintena y que eso Sí. evidentemente también termina afectando. Y luego también va a recuperar a Kili, ¿no? Que ha estado lesionado de larga duración a partir prácticamente los últimos partidos de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. Un jugador muy polivalente que juega por los dos carriles. Más el regreso de Fulquier, yo creo que la defensa más o menos está bien armada. Espero la llegada de otro central que termine de completar el cuadro. Sí. Nosotros en ideal estamos subrayando el nombre de Yamik, el jugador marroquí que ha venido a Zaragoza esta temporada, esta segunda vuelta, pero veremos si se cierra o no, ¿no? Yo creo que falta un central todavía. Sí, en el medio del campo, como tú dices, se consiguió el fichaje también de Milla. Sí, sí, Y se está a ver si se concreta otra vez la cesión de Yángel Herrera. sí, correcto. Yo creo que formaría un centro de campo de auténtico lujo, ¿no? Yo creo que para el nivel de Granada es difícilmente igualable, ¿no? Tendría un poco de todo, ¿no? Tiene fuerza con Yangeteki, tiene sentido de la orientación del juego con Gonalón, tiene un jugador de máxima calidad en el pase definitivo como Montoro. Yo creo que Ramón Acet, que es un jugador muy versátil, Yángel Herrera, la fuerza, la garra, la capacidad de recuperación, si finalmente se culmina ese préstamo. Y luego Milla, ¿no? Que Milla, yo creo que para todos los analistas, o para la mayoría de ellos, ha sido el mejor centrocampista de esta temporada en segunda división. Yo creo que había tocado techo hace ya un tiempecito porque estaba demostrando unas condiciones tremendas. Era su momento de dar el salto a primera división, está en una edad propicia y creo que Granada, con acierto y con un desembolso importante de 5 millones de euros, dio un golpe en la mesa al principio de la apertura de este mercado de fichajes, incorporando Sí. a este jugador que le da un poquito también de oxígeno, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que tanto Montoro como Bonadón tienen más de 30 años, han sido propensos a las lesiones, sobre todo Montoro durante esta temporada, y hacía falta un jugador creativo que diera un poquito de amplitud de miras a Granada en esa zona. En los extremos sí que necesitarían algún refuerzo, ¿no? Se marchó Vadillo Uh-huh. Sí, y... es cierto. Es cierto. Ahí hay los jugadores importantes, relevantes, han sido Antonio Puertas y Darwin Machís, Sí. uno en cada lado. Ambos son unas, entre comillas, son canteranos de Granada. Bueno, yo creo que lo son, ¿no? Llegaron a jugar en el filial en la otra etapa, ¿no? En la etapa de Quique Pina como presidente. Ambos se sienten muy identificados con el club, con la ciudad, se sienten dos granadinos más. Y bueno, pues ambos han sido las flechas del Granada por la banda, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Puertas con su capacidad de llegar al espacio, ¿no? Muchas veces a mí me recuerdan en algunos gestos, aunque técnicamente no está mal, pero me recuerda un poco a Müller, ¿no? Del Bayern de Múnich, ¿no? Sí. Un jugador que aparece en el espacio libre, ¿no? Y que parece que no está y de repente irrumpe y te puede hacer siempre un gol, ¿no? Machís es el extremo de toda la vida, el extremo punzante que juega a pie cambiado y que entra para adentro, ¿no? Alternativas, ahora mismo está Antoñín. Antoñín llegó en el mercado de invierno, un jugador que tiene mucho futuro por delante y que lo había hecho bastante bien en el Málaga. Todavía está por hacer, evidentemente, Sí, por pero es explotar. cierto lo que decías, que ahí tiene que llegar como mínimo un jugador que pueda actuar en la posición de extremo, media punta, que se mueva por ahí. Sigue estando Federico, que es el que juega más por dentro, también puede jugar por la derecha, pero coincido contigo en que Granada necesita reforzarse en esa zona. Sí, y en la delantera, como hemos hablado anteriormente, se quiere Carlos que vuelva otra vez, que ha hecho un gran papel.
Sí, es muy complicado. Es decir, yo no creo que la planificación de Granada se pueda supeditar al regreso de Carlos, porque ahora mismo eso es pura incertidumbre, ¿no? Está Sí, Roberto Soldado, que yo creo que a sus 35 años sigue siendo un jugador letal y que ha aportado muchísimo a Granada, su liderazgo tanto dentro como fuera del campo, pero es cierto, ahí sí que es indudable que falta como mínimo un jugador más que pueda ejercer de referencia, ¿no? Con la marcha de Carlos Fernández, ¿no? Ahí tendrá que actuar con atención el Granada. Evidentemente, casi todos los equipos buscan delanteros, ¿no? El gol sí, es la salsa del fútbol, es lo más pero difícil. a ver si consiguen encontrar, si no ese regreso de Carlos, al menos uno que pueda suplir su bagaje, ¿no? Esa es la zona más crítica, sin duda, de Granada. Te decía antes que en Sí. defensa, pues a lo mejor le puede hacer falta un central, quizás un lateral izquierdo, en el centro del campo es evidente que por número de efectivos pues le falta alguna alternativa para jugar por fuera, pero sin duda alguna en la zona de ataque ahí falta algo más. Ahí falta como mínimo un jugador más que pueda alternarse con Soldado, ¿no? No puede gravitar toda la ofensiva en los pies de Roberto por mucho que se cuide porque ya tiene 35 años. ¿El Pozo qué tal papel te ha parecido que ha hecho? Bueno, Pozo estuvo en el Granada en la etapa de segunda división, Alejandro Pozo. Sí, Te refieres a sí, Alejandro Pozo, ¿no? sí. De Sevilla, ¿no? Mm. Sí, sí. Yo le he seguido mucho en esta segunda vuelta, los meses que ha estado en el Mallorca, jugando de lateral o de carrilero, y la Sí, verdad que a mí me parece que es un jugador que puede aportar muchas cosas, muy joven, todavía con cosas por aprender, rapidísimo. Me ha llamado mucho la atención que en este calendario comprimido debido a la pandemia, lo ha jugado prácticamente todo. Era uno de los que no rotaba mm. nunca y aún así mantenía el impulso. A mí eso me parece muy interesante. El Granada siempre ha estado rondándolo. Siempre, es cierto que es un chico, podemos decir, chico Diego Martínez, ¿no? Sí. lo tuvo en el Sevilla Atlético y es uno de sus discípulos, al igual que Carlos Fernández. Y bueno, no sé si se planteará finalmente el regreso. Ha habido conversaciones, ha habido interés, pero por ahora no se ha dado este movimiento, ¿no? También hay que ver un poquito el Sevilla qué es lo que va a hacer con su proyecto, ¿no? Sí, Acaban de levantar la Europa League, evidentemente el siguiente proyecto va a ser de Liga de Campeones y tendrán que reforzarse y ver un poquito cómo cuadran las cosas, ¿no? A partir de ahí se va a ver muchas cosas y qué jugadores puedan salir y ahí estará el Granada, me imagino que también al acecho, pues si algún talento puede acabar en sus filas. y por último, te lo mencioné antes brevemente, pero por ejemplo, el Español esta temporada que se ha acabado, se metió en Europa League y ha acabado en descenso y hay algunos equipos que al estar también en tres competiciones han sufrido mucho. ¿Crees que el Granada realmente le puede pasar un poco esto o tiene un proyecto deportivo demasiado fuerte para tener controlado todo esto? Es que a mí ese tipo de cuestiones no me parecen. O sea, y entonces el Getafe, ¿qué le ha pasado? El Getafe le ha ido mal, no le ha ido mal, ¿no? Ha prosperado la Europa League y no ha pasado nada. El problema del español la temporada que viene, bajo mi criterio, es que cambia de entrenador, por tanto pierde el capitán del barco, se va Rubi, Sí, y luego pierde a los jugadores que son absolutamente fundamentales, como Mario Hermoso y como Borja Iglesias. Y eso no se fortalece bien. claro. Luego en el mercado de invierno intenta hacer los deberes con retraso, intenta formar una plantilla más competitiva, con las incorporaciones que hubo, como Raúl de Tomás, etcétera. Pero yo creo que ya iba con un lastre importante y eso ya era muy complicado cuando llegó a Sí. Belardo. Entonces, no me parece que el español sea la referencia. Es cierto que también hay otros proyectos que les ha ido mal, recuerdo el Betis hace unos años, pero también he visto ejemplos de lo contrario. Recuerdo la etapa dulce del Levante, que fue precisamente cuando jugaban en la Europa League y lo que hacía Juan Ignacio Martínez era por rotar. Pues en Europa League jugaban unos y en la Liga jugaban otros y no les fue nada mal, ¿no? Mantuvo la competencia dentro de la plantilla, no dejó a nadie al margen y las cosas salieron, ¿no? Es cierto que para un equipo modesto una tercera competición siempre puede ser un contratiempo. Son plantillas que no son largas, que no todos los puestos pueden estar cubiertos por gente súper competitiva, pero bueno, no le vas a hacer a cosas una oportunidad de estas Por eso. características, ¿no? Para Granada, ni mucho menos. No, por eso. Y además yo creo que el proyecto lo están llevando bastante bien y con las ideas claras, no haciendo improvisaciones en el mercado o cambiando de entrenador. Entonces yo creo que pueden hacer un buen papel. Sí, sobre todo es que, como decías, el pozo del entrenador se nota mucho. Es decir, Diego Martínez es el que marca la pauta, el que establece sus preferencias, las zonas a reforzar. Luego ya, evidentemente, la dirección deportiva tendrá que hacer un rastreo y tendrá que seleccionar a quién responde al perfil que está buscando el entrenador, ¿no? Pero creo que se nota mucho la impronta en los fichajes de Granada del propio entrenador y eso al final le da mucha coherencia al proyecto. Sí. Pues muchas gracias por tu colaboración. Espero que te haya gustado y te sigo siguiendo en el ideal que haces un trabajo enorme. Muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, nos vemos.